Buenas noches, buenas noches. Ya estamos en el aire. Buenas noches para los hermanos. Vamos a gozarnos en esta noche en estudiando las Sagradas Escrituras. Nos vamos a gozar en esta noche estudiando las Sagradas Escrituras del Señor. Bueno, buenas noches, muchas bendiciones para todos. Vamos a gozarnos en esta noche estudiando las Escrituras. Hemos estado estudiando un tema muy interesante sobre la mortificación del pecado. Vamos esta noche a seguir viendo unos puntos interesantes sobre la mortificación del pecado. Vamos a orar a Dios en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Para eh, dirigirnos a Él pidiéndole que nos dirija a nosotros en esto y que nos grabe su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, a fin de que podamos agradarle a Él, mortificar el pecado cada vez más, morir al pecado, morir a la carne y vivir más para el Espíritu, andar por el Espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. Bendícenos en este día, soberano Dios, pero sobre todo perdona nuestros pecados e ilumínanos. Como dice el Salmo 16, bendeciré a Jehová, porque aún en la noche me enseña mi conciencia. Que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, nos enseñe, nos ayude también a usar todos los recursos que están a nuestro favor de tu parte, a fin de que nosotros vivamos más para Dios y menguemos a vivir para los deseos y para el pecado. Bendice cada una de las personas que se conectan esta noche, que nos ven por Facebook, por YouTube, por Zoom, por varias formas de comunicación y de conexión. Ayúdanos y enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos seguir entonces en esta noche con la última parte que habíamos dejado, donde habíamos dejado el estudio sobre la mortificación del pecado, que todavía nos quedan varias semanas hablando de la mortificación del pecado. No es un tema emocionante para aquel que no quiere agradar a Dios, y no es un tema emocionante para aquel que no quiere intimidad con Dios, pero es un tema emocionante, es un tema maravilloso para aquellos que buscan intimidad con Dios y para aquellos que buscan santidad. La santidad para aquellos que buscan alejarse del pecado cada día resulta ser un tema emocionante. Bueno, tenemos en línea a Francisco Carrión, nuestra hermana Belisa, Fabiola, varias personas en línea, pero estoy hablando de Zoom. También tenemos en Facebook. En Facebook tenemos también muchas personas viéndonos. Los hermanos de Honduras, los saludamos, de México,
de Puerto Rico, República Dominicana también, y de varios lugares donde tenemos personas que participan con nosotros en este compartir sobre los temas que son necesarios, temas sencillos, pero que son necesarios para vivir para Dios un día a la vez, para vivir en esta lucha contra nuestra propia carne, contra el pecado, contra el enemigo, contra el mundo, contra todos los adversarios que tenemos. Habíamos hablado la semana antepasada, la pasada no tuvimos estudio bíblico debido a que yo tenía COVID, pero gracias a Dios ya estoy bien. Pero la semana antepasada, la última semana que dimos estudio, hablamos sobre la naturaleza de la mortificación del pecado y lo dimos a la primera parte y ahora vamos a la segunda parte. La primera parte hablamos de lo que no es mortificar el pecado, porque hay mucha gente que piensa que mortificar el pecado es hacer cosas visibles, dar una caminata, cumplir una promesa para algún lugar, mortificar el cuerpo, hacer largos y prolongados ayunos, aparte de prolongados ayunos, hacer vigilias constantes, hacer abstinencia de muchas cosas. Realmente todo eso es bueno. Todo eso es bueno, nada de eso es malo, no condenamos a las personas que ayunan, eso es bueno, ayunar es bueno, es bíblico, es ordenado por Dios. Orar lo más prolongado que usted pueda orar y estar apartado con Dios, no hay nada mejor que eso. Pero también es necesario tener conocimiento de por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas, cuándo la debemos hacer, cómo la debemos hacer, para quién la debemos hacer, para qué. O sea, es necesario contestar o nosotros tener contestadas esas preguntas que son imprescindibles en nuestro mundo interior, en nuestra mente. Ahora, tenemos entonces lo siguiente, y es que la semana pasada dijimos que el crucificar la carne no es la extinción total ni el sometimiento perfecto de la naturaleza corrupta. Eso no se puede lograr durante estemos en este mundo, durante estemos en esta caja, en este cuerpo. Eso no se puede lograr así. Es necesario acercarnos a Dios para lograrlo, tener más comunión con Dios para lograrlo cada día. Entonces, pero sí, dijimos eso, dijimos también que eh, no es crucificar o mortificar el pecado, no es crucificar la carne necesariamente y tratar de abolir todo pecado, porque ¿quién podrá abolir todo pecado en su vida? Una persona que ha muerto, que ya está en la presencia del Señor, pero nadie más podrá abolir todo el pecado en su vida. Eso es imposible. Dice la palabra de Dios que nosotros pecamos, siempre pecamos. Pero debemos aprender a mortificar el pecado, no vivir para Él, no gozarnos en Él, sino gozarnos en Jesucristo y en la santidad. Buscar la santidad cada día. Por tanto, debemos aprender a mortificar el pecado a fin de que agrademos a Dios y vivamos para Dios. También vimos en segundo lugar, vimos que en primer lugar crucificar o mortificar el pecado no implicaba abolir totalmente el pecado. En segundo lugar, la mortificación del pecado no consistía únicamente en evitar acciones externas, porque hay personas que se concentran en lo de afuera, se concentran en cómo me van a ver, qué van a ver de mí, qué va a pasar, qué está pasando. No, no, no es simplemente eso. Mortificar el pecado no es solamente eh, detenerse y concentrarse en frenar las acciones externas a fin de que la gente no me vea, no vea que yo hice eso mal, pero por dentro mis pensamientos están hirviendo. Debemos también aprender a controlar que esos pensamientos hiervan a favor del pecado y quitar de que no sean a favor del pecado y que vayan a favor de la santidad. Entonces debemos evitar que hiervan a favor del pecado, sino que ayudar a que hiervan a favor de la santidad, a favor de la comunión con Dios, a favor de la lectura bíblica, a favor de apartarse de una vigilia, a favor de la oración, a favor de un retiro, a favor de asistencia a la iglesia. Ahí es donde debemos arder por dentro, buscando las cosas de Dios. En tercer lugar, dijimos que el pecado o la mortificación del pecado no consistía simplemente
en dejar de cometer actos pecaminosos de por sí, que tienen que ver con deseos carnales, porque usted puede dejar las cosas, pero puede tener un pleito interno bastante grande que no lo está ganando. Entonces debe tener cuidado de no estar cayendo en lo que es un simple formalismo o en una religiosidad necesariamente, que no lo van a llevar a ningún lado, como les decía el amigo de Martín Lutero. No sé si era tenía un amigo que le decía, hermano Martín, no ayudas al alma castigando al cuerpo. No recuerdo el nombre, si era Spink, algo así, pero era el nombre del amigo de Lutero. No lo recuerdo muy bien, pero él le decía, no ayudas al alma castigando al cuerpo, porque Martín Lutero hacía prolongados ayunos, prolongadas abstinencias, prolongados retiros y así. Eso es necesario y eso es bueno. Si uno puede retirarse, hay que retirarse, pero tiene que entender que no con eso necesariamente ayuda al alma. Eso es un punto. Lo otro es que usted debe leer la Biblia, lo otro es que usted debe obedecer a Dios, lo otro es que usted debe hacer cosas, otras cosas para completar. Dijimos también en cuarto lugar que crucificar o mortificar el pecado no consiste en castigar severamente el cuerpo con flagelaciones ni azotes, ayunos y peregrinaciones agotadoras e interminables. O sea, debemos tener cuidado en ese sentido, porque podemos estar pensando que los ayunos pueden ayudarnos y van a ayudarnos. Los ayunos son buenos, pero podemos estar pensando que el ayuno nos va a ayudar y que solamente eso es lo único que necesito y no es así. O que la oración es lo único que necesito y no es así. O que leer la Biblia es lo único que necesito y no es así. O que ir al culto, a la iglesia es lo único que necesito y no es así. Usted necesita todo eso. Debe ayunar, debe orar. Yo lo necesito. Debemos ayunar, debemos orar, debemos leer la Biblia, debemos retirarnos, debemos amanecer con Dios, debemos buscar intimidad con Dios, debemos cantar, debemos asistir a la iglesia. Necesitamos todos esos recursos para poder dar la batalla. Dice Colosenses, vamos a ver qué dice Colosenses el capítulo 2 y el verso 23, que nos enseña. Colosenses el capítulo 2 y el verso 23, el 2:23 de Colosenses. Miren cómo nos dice el 2:23. Tales cosas tienen aquí, Biblia. Vamos a ver cómo nos dice. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, usted puede hacer todo eso. Por ejemplo, cuando usted ayuna es cuando más hambre va a tener. ¿Recuerdan cuando Jesucristo ayunó? Fue cuando el diablo vino tentándoles a, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Por qué? Cuando usted ayuna y cuando más hambre va a tener y cuando podría ser más fácil caer en el pecado de la glotonería y de comer, comer, comer. Es por eso que a la gente que hace dieta para rebajar se le aconseja comer en pequeñas porciones, pero no dejar de comer. Porque hay personas que dejan de comer por un día entero y dicen, wow, lo logré. He dejado de comer todo un día, tengo 24 horas, pero se meten a un buffet y acaban. En ese buffet comen lo que no se comieron en 5 días. Entonces no hicieron nada con ayunar un día. Por tanto, no comienza a decir voy a ayunar y ayunar 15 días, 40 días, a tratar de ser un héroe en el ayuno. Porque eso por sí solo no es lo que ayuda. Tiene que usar los otros recursos que el Señor ha puesto a nuestro favor, como lo dice aquí. Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Tienen reputación que ayunes, si tienes reputación, la oración tiene reputación, ir al culto todos los días tiene reputación, hacer una caminata tiene reputación, una vigilia tiene reputación, es cierto. Pablo lo dice aquí, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad. Fíjense, no está diciendo que no es sabio ni que no tiene reputación. Tiene reputación y tiene sabiduría en culto voluntario, en humildad, ayuda también en la humillación, y eso es verdad. Y en duro trato del cuerpo, eso también es verdad. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, solo ayunar de por sí solo, eso no frena los apetitos de la carne, por el contrario, los enciende.
los enciende un poco más. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener una vida equilibrada. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo, perdón, en Dios. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es una clave maravillosa para uno poder triunfar y poder seguir hacia adelante en esta lucha contra la carne. Acordarse que el mundo está muerto para uno, el mundo está muerto para ti y tú estás muerto para el mundo. Por tanto, si el mundo está muerto para ti, tú tienes que acordarte que todo lo que el mundo te va a ofrecer es hiede, son cosas muertas. No estoy diciendo de las cosas puras del mundo, como por ejemplo estudiar, trabajar, tener familia, no, 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 divertirse con la familia, entre otras cosas. Esas son cosas que son buenas. Pero estoy diciendo, de los deseos carnales, el mundo te va a ofrecer muchas cosas y tú posiblemente puedas caer en eso. Recuérdate que por más hermoso que parezca un deseo carnal, viene de un mundo que está muerto. El mundo está muerto para ti. Y si el mundo está muerto para ti, entonces el mundo te está ofreciendo cosas muertas. Y tú te vas a ir a un cementerio a buscar cosas muertas, hediondas, putrefactas, para tener placer con esas cosas. Tú estás muerto para el mundo también. Por tanto, si tú estás muerto para el mundo, dos muertos el uno para el otro, no pueden tener comunión de nada, ni nada que agrade. Ni tienes tú nada que agrade, ni tiene el mundo tampoco. Entonces, si tú no tienes nada que agrade y que pueda dar al mundo, concéntrate en Dios y en que tu vida esté en Dios. De manera que podamos seguir hacia adelante. Ahora, vamos a ver, habiendo visto que lo que no implica realmente mortificar el pecado, que dijimos que no implica castigar el cuerpo severamente, no consiste en dejar ciertos pecados, habíamos dicho, no consiste tampoco en abolir totalmente el pecado de nuestras vidas, pero tampoco consiste en crucificar el pecado y evitar algunas acciones externas fuera que se vean, de las que son visibles. Tampoco consiste en que debemos necesariamente tratar de extinguir totalmente, porque hay personas que narran y hablan de ese verso como si ellos han extinguido el pecado de su vida. El verso que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pues déjame decirte una cosa, es con la santidad imputada de Cristo en nosotros. Es por la santidad de Jesucristo, por el santo, el eterno, el que murió por nosotros. Es por eso que nosotros vamos a estar con Dios. No es por tu santidad, porque la salvación no se gana. No es por mi santidad. Porque si fuera por mi santidad, yo fuera el candidato número uno para caer de cabeza en el infierno. Porque mi santidad no es perfecta. A menudo la rompo. A menudo me olvido y la rompo, la quiebro y la interrumpo. Y cuando vengo a ver, estoy haciendo cosas que no son necesarias y que no son buenas y que son rechazables delante de Dios. Entonces es por la santidad de Dios, por la santidad imputada, lo que se llama la santidad no condicional, sino posicional. La santidad de la posición que tenemos en Cristo Jesús, no de la condicional, de aquella que dice, bueno, si tú haces estas cosas vas a ser santo. Esa es condicional. Si tú te alejas del mundo vas a ser más santo. Si tú oras vas a ser más santo. Esa es la santidad condicional. No es por esa santidad que vamos al cielo, es por la santidad de Cristo, que se imputó en nosotros al habernos perdonado los pecados y al haber muerto por nuestros pecados, pues entonces nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, todos han sido limpiados por Dios, por Cristo. Alguien diría, bueno, pues déjame pecar entonces. No, porque dice la palabra que no debemos decir hagamos males para que nos vengan bienes, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Además, yo no puedo pecar para traer la misericordia. Ya la misericordia de Dios vino y me perdonó, pues yo no puedo pecar para traer misericordia. Si pecare, Dios tiene misericordia de mí y tengo un abogado. Si pecare, que fuere algo inevitable, que yo no pude evitarlo y cayó, que yo pude evitarlo y por imprudencia no lo evité y caí. Pues tenemos un abogado, el Señor nos perdona, Él es misericordioso, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la Biblia bien dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Dios es misericordioso.
Pero eso no dice que yo tengo que ir a pecar para traer misericordia. Tampoco eso dice que yo debo pecar porque ya yo soy salvo y siempre salvo. Sí, yo soy salvo y siempre salvo. Si usted no lo es, ese es un problema suyo. Yo no sé cómo va a llegar a ser salvo porque la salvación ni se gana, ni se compra, ni se merece, ni se hereda y Dios no te debe nada. ¿Cómo tú la vas a adquirir si tú pecas todos los días? Es un regalo. Yo la tengo y no se pierde. El mío, la mía no se pierde. Porque yo estoy de acuerdo en que no se pierda y que es segura. Y Dios está de acuerdo en que no se me pierda. Si Dios y yo estamos de acuerdo en que no se pierda, pues no se pierde. Ahora, la suya se pierde. Significa que hay un problema entre usted y Dios. O usted no está de acuerdo o Dios no está de acuerdo. Y Dios siempre está de acuerdo que no se pierda, que usted persevere en el Señor. Ahora, si usted no está seguro, entonces cree que va a depender su salvación de lo que usted haga, está totalmente equivocado. Lo dice Efesios el capítulo 2, el verso 8. Porque por caris, la palabra caris es gracia, don, regalo inmerecido. Porque por gracia sois, ustedes son salvos. Porque ahí sois, es vosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Se lo voy a leer normal. Porque por caris, por don no merecido, por regalo no merecido, ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Es un don de Dios, significa un regalo. La palabra don viene del griego durón, que significa regalo, no merecido también. Y gracia, la palabra gracia viene de la palabra caris, de ahí que viene caridad, que bien, significa también un don, un don no merecido. Ahora dice, por medio de la fe, y dice que esto no es de vosotros. Y yo les he explicado algunas veces lo que es la gramática, porque muchísimas veces erramos y hay mucha gente que cae en hierro por las gramáticas, por los puntos gramaticales, perdón, que no lo pueden descifrar muy bien y ya se creen maestros, como dice el apóstol Pablo, que no saben ni lo que enseñan, ni lo que creen, ni lo que hablan, ni nada por el estilo. Y son ciegos, guía de ciegos, y guían a otros a la ceguera, simplemente. Y un ciego guiando a otro ciego, los dos caerán al mismo hoyo, dice la palabra. Que el verbo sois, ustedes son, porque por gracia sois salvo, habéis sido salvados, es lo que dice realmente. Porque por gracia ustedes fueron salvados. No dice ahí, por gracia ustedes se salvan. Yo les expliqué la voz, perdón, la función de la voz en gramática. La función de la voz cuando es media es cuando el sujeto realiza la acción y la acción recae sobre el sujeto. Pero cuando es voz pasiva, entonces la acción no es realizada por el sujeto, aunque recaiga sobre él, la acción es realizada por otro. Por ejemplo, decía, explicando la voz en un ejemplo claro, no es lo mismo decir el niño se bañó que el niño fue bañado. Cuando usted dice el niño fue bañado, aunque el baño recayó sobre el niño, no fue él que lo hizo, porque usted dijo el niño fue bañado, el niño fue dormido, el niño fue acostado. Es cuando otro lo realiza. Es diferente a cuando usted dice el niño se bañó, el niño se acostó, el niño comió. No es lo mismo que le dicen al niño lo alimentaron. Fíjense que en voz pasiva es cuando otro hace. Entonces aquí dice, porque por gracia ustedes fueron salvos. No, ustedes se salvaron. Ahí no está me salvé, te salvaste, se salvaron. Me, te, se. Esas tres frases, si se usa, eso es voz media. Entonces eso es cuando yo hago la acción. Pero ahí no dice eso, ahí lo que dice sois. Y en griego lo que dice, por gracia ustedes fueron salvos. Y más bien mucho más complicado, habiendo sido salvados. Fueron salvos ustedes. O sea, sois salvo. Ustedes fueron salvos, no que ustedes se salvaron. Eso es voz pasiva. Significa que otra persona nos salvó. Porque no podíamos nosotros mismos. Y dice también Tito, yo creo que Tito 3.5 me parece. Vamos a ver si buscamos Tito 3.5 ahora. Para ver que eso es parte de lo que, si no estoy equivocado. Vamos a ver qué dice Tito 3, el capítulo 5. Me parece que sí. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Señores, miren, si fuéramos a terminar el estudio, lo terminaríamos ahí, porque eso dice más que 20.000 palabras que yo pueda decir. Pero como ese no es mi tema es la mortificación del pecado. Estoy simplemente enfatizando sobre la gente que dice, bueno, pero es que sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, pero no es con tu santidad, porque ellos lo dicen presumiendo que es por la santidad de ellos y porque ellos se apartan. Mira,
Tú te puedes apartar, pero los pensamientos negativos siempre te van a venir aquí. Los pensamientos de rencor, de odio, de dolor, de resentimiento, de remordimiento, de venganza, siempre te van a llegar ahí. Y solamente con pensar ya pecaste. Recuerdan que Jesús dijo en Mateo que con solo, oíste que fue dicho que el que adultera peca, el que vive con una mujer que no es su mujer, con alguien que no es su mujer, pues peca. Pero dice, pero yo os digo, con solo pensar, ¿sabe qué? En la gracia es más dura todavía que la ley, porque la gracia dice, con tan solo pecar. En la ley había casi que desnudar a la mujer y vivir con ella para adulterar. En la gracia no. En la gracia Jesucristo dice, con tan solo pensar y mirarla para codiciarla, ya pecaste. Con tan solo pensar en matar a tu hermano, ya te hiciste asesino. Entonces, ¿dónde es más difícil? Es ahora. El problema es que la ley solo me condenaba y no me salvaba. La gracia me dice que soy pecador, pero me da la solución. Cristo murió por mí. Cristo me perdonó. No por obras que yo hubiese hecho. Leemos aquí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Oigan, las tres cosas que funcionan ahí: la misericordia de Dios, el lavamiento de la regeneración cuando nos regeneró el Espíritu Santo, que quizás un día hablemos sobre el tema de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Lo hemos hablado ya, pero nunca sobra. Y tercero, por la renovación en el Espíritu Santo, que cada día nos va convenciendo de pecado, nos va mejorando, nos va haciendo crecer, nos va ayudando. ¿Se imaginan ustedes? Desde que yo comencé a ser cristiano cuando tenía 8 años, por supuesto, yo me crié en la iglesia, yendo con mamá a la iglesia, pero a los 8 años acepté a Cristo, recuerdo, en una escuela dominical. En estos días murió mi profesora de escuela dominical, Marta. En estos días, no, el año pasado, hace unos meses, supe que murió, pero fue mi profesora de escuela dominical con quien yo levanté la mano y acepté a Cristo un domingo que ella preguntó. Y desde ese tiempo hacia acá, madurando, 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 ¿saben ustedes cuántas personas han pasado por mi vida para ayudarme a madurar? Y todavía estoy verde. ¿Cuántas personas me enseñaron? ¿Cuántas personas me instruyeron? ¿Cuántas personas me aconsejaron y todavía hoy lo hacen? ¿Cuántas personas? Entonces, el Espíritu Santo te aconseja también, te enseña, te dice, te ilumina en la palabra. Por eso es que dice, y dice las tres cosas: no por obras de justicia, descártese usted. Eso de que presumiendo un orgullo falso, no, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, no es por tu santidad, porque ahí lo dice la Biblia, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y le leí Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe, no por obras. ¿O tú crees que no es por las obras de los impíos, pero es por las obras tuyas que eres evangélico? No, 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 ninguna obra llena. La obra que llenó la justicia de Dios y las exigencias de Dios el Padre fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Y es una obra completa. Si tú tratas de añadirle algo a esa obra, tú estás diciéndole a Dios, la obra de tu hijo no sirvió, fue incompleta, yo la desecho, fue un disparate, por tanto, yo quiero añadirle mis obras que la van a completar para yo ser salvo. ¿Y sabe qué te dice la Biblia entonces? Que todas tus obras son como trapos de inmundicia. ¿Sabe qué es lo que trapo de inmundicia? La basura que se bota en el basurero de un hospital, las gasas, toda la pus que le limpian a los que le hicieron cirugía, toda la sangre, todo ese tipo de desecho. Imagínate que tú metas la mano en el basurero de un hospital a ver qué tú vas a sacar. Entonces eso dice la Biblia, que es tu justicia. Esa justicia cuando tú dices, presumiendo que como si fuera de por tu santidad y por tus obras. Sí, pero hay que estar santo para poder ser salvo. ¿Cuál santidad? La tuya. No, 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 no. Es la santidad imputada, la santidad posicional, porque no hay hombre que no peque en esta tierra. Todos pecamos. Entonces, si todos pecamos, cada vez que tú pecas, al menos por día, todos pecamos. Imagínate, si por día todos pecamos y tú tienes 60 años, multiplica 365 días, ya son un pecado diario, poniéndotelo al mínimo. Hay días que uno tiene 10 pecados, 15, 20, 30. Vamos a ponerte el mínimo para considerarte y darte el beneficio de la duda. Y que tú peques una vez simplemente por día, son 365 pecados al año. Y multiplícalo por 60 años que tú tienes, por 62, por 65, por 70. Vamos a multiplicarlo por algo menos, por 30. 365 por 30, multiplícalo. Ahí hay pecado para que te pierdas en 20 infiernos.
Imagínate, yo no estoy hablando de impíos, yo estoy hablando de los evangélicos. Al menos una vez al día pecan, cuando mínimo, porque hasta orando a veces usted peca. Oiga, eso da 365 por 30, dice la calculadora, que da 10.950 pecados. ¿Cómo tú entras al cielo? ¿Cómo? ¿Cómo tú entras al cielo con esos pecados? Ah, tú dirías, Cristo me lo perdonó, pero tú sigues pecando cada día. Alguien diría, no, ya yo me convertí, ya yo no peco. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No hubiese puesto Dios un abogado ahí para que tengamos, y dice la palabra de Dios, que todos pecamos. Si alguno dice, el que dice que no peca, sea Dios mentiroso. Vamos a leer ese verso, pero leemos aquí, terminamos de leer esto. Nos salvó no por obras de justicia, ya ahí descártese usted y yo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo que va trabajando en nosotros. Ahora, ¿qué dice la palabra? Dice Primera de Juan, dice, el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. Vamos a leer esta porción, porque estamos hablando de que la gente está muy equivocada y necesariamente presume de que es santo y que su santidad es la que la salva, y por eso muchas veces no se ocupa de mortificar el pecado porque cree que no tiene, cree que con convertirse ya le dieron un pase a la santidad. No, tú tienes la santidad imputada de Jesucristo, pero la tuya tienes que lucharla cada día y vivirla. Y déjame decirte, mientras estés en este cuerpo, nunca vas a poder presentarla perfecta. Siempre vas a tener pecado en ti. Ahora miren qué dice, lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído es eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Seguimos para arriba para el 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y el griego es más enfático, dice, y no hay tinieblas en él nunca jamás. Dice un enfático, porque nunca y jamás es lo mismo, pero lo enfatiza. Ahora dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión con él, perdón, unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora miren qué dice el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, si tú dices que eres santo, 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 de tal modo que te salva por tu santidad, eres un mentiroso y ya está perdido. Porque si eres un mentiroso, estás perdido. O eres una mentirosa y estás perdido. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow, ahora hay otro verso más profundo. El primero dice que si tú dices que tú no has pecado, tú eres un mentiroso. Y si tú sigues diciendo que no has pecado, entonces está diciendo que Dios es mentiroso. ¿Sabe qué estoy diciendo con esto? Enfócate a reconocer que tú pecas, aunque eres cristiano, y que el pecado no es bueno delante de Dios, y tampoco tú debes gozarte en el pecado. ¿Y sabe qué? Comienzas a mortificar el pecado. Comienza a mortificar el pecado, comienza a desechar el pecado en tu vida. Lo que tú hacías antes, no lo hagas más. Deséchalo. Ora para que Dios te dé fortaleza de carácter. Si no tienes fortaleza de carácter, busca una persona que te disipule en la iglesia, uno que tú veas que sea un poco más maduro que tú, no más maduro porque tiene 20 años en la iglesia, hay gente que tienen 20 años, 30 años, que son viejos en la iglesia, pero no maduros. No, una persona que haya madurado en la fe, que haya leído la Biblia, que le entienda, que haya estudiado la palabra, porque tú no te vas a hacer una cirugía con un médico general, tú buscas un cirujano especialista para que te la haga.
Entonces, busca una persona que conozca la palabra, que respete la palabra, que lea la Biblia, que estudie la gramática y que te disipule. Y tú verás que vas a crecer y tu carácter se va a fortalecer un poquito. Y las cosas que eran para ti antes debilidades y que te acarreaban tropiezo y caías fácilmente, van a venir a ser algo que sí son tentaciones, pero no te van a hacer a tentar ni a hacer caer tan fácilmente. Vas a superar eso, vas a comenzar a crecer tan pronto tu carácter se fortalezca. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que están en la iglesia, que son creyentes, que sí han aceptado al Señor, lo reconocemos y son nuestros hermanos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ellos desechan la escritura y quieren que Dios le dé un appointment, una cita, perdón, una cita especial. ¿Cómo Dios que escribió las escrituras, si tú las rechazas, no las estudias, no las consideras, te va a dar una cita especial con Él? ¿Para qué? Si tú ni siquiera consideras lo que Él escribió. Me refiero, por ejemplo, hay personas que vienen y dicen, bueno, Dios quiere que yo sea feliz, yo me voy a casar de nuevo porque Dios quiere que yo sea feliz. Es la voluntad de Dios que yo sea feliz, me voy a casar de nuevo. Bueno, pero tú estás rompiendo tu familia. Es la voluntad de Dios, que tú seas feliz. Entonces Dios va a cancelar su palabra por ti solo. La palabra es para todo el mundo, pero Dios la anuló solo para ti. Ahora resulta que tú tienes que ser feliz porque tienes que darle, eso es tu placer carnal. Ese es tu placer carnal. Y no venga a poner la palabra en tu placer carnal, que tú tienes que dejar esto, que dejar aquello, que cambiar, que lo otro. Tú puedes mejorar cosas en tu vida. Y también yo no digo que tú no te puedes divorciar, que tú no puedes hacer esto, esto, aquello, lo otro. No, 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 no. Lo que tú creas que debes hacer y tu conciencia te permita, pues trabaja con Dios, ora al Espíritu Santo. Pero lo que te quiero decir es que no anules la palabra de Dios, ni te pongas a decir y a buscar apartamentos o reuniones especiales con Dios cuando tú estás violando la palabra de Dios. Honra primero la palabra de Dios. Honra la palabra de Dios y después que tú honres la palabra de Dios, entonces Dios va a tener tiempo para ti de manera especial. Dios honra a aquellos que le honran. Conoce la palabra, estudia la palabra. Estamos diciendo entonces lo que implica actualmente ahora. Fíjate que hay dos veces que dice la palabra, habla sobre mentira. Primero, si tú dices que no peca, en el 8 tú eres un mentiroso, porque dice que la verdad no está en nosotros y aquel que la verdad no está en él es un mentiroso. Jesús dijo en Juan 8:44 de Satanás eso. Vamos a buscar Juan 8:44 para que veamos. Perdón, para que veamos lo que dice eh, eh, la palabra en Juan 8:44. Ahí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Oigan eso, no hay verdad en él. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Qué pasa con aquel que no hay verdad en él? Que es un mentiroso, porque mira lo que dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, porque no hay verdad en él. Entonces, si usted dice que no peca, eso es lo que le dice la palabra, es porque la verdad de Dios no está en usted. ¿Qué le está diciendo? La mentira está en usted. Entonces, una persona totalmente falsa, un fake follow, Jesus follower, un falso seguidor de Jesucristo. Y hay muchos falsos oyentes y hay muchos falsos seguidores. ¿Sabe qué? Yo estaba escuchando una clase de inglés esta mañana y entonces, como la clase de inglés no era de inglés en sí, era una clase sobre razones de los oidores, de los oyentes del inglés. Era lo que decía, porque era una clase de filosofía del inglés. Y decía que el profesor decía, there are a lot of fakes listeners, un grupo de falsos oidores o escuchadores. Decía, hay muchísimos que son falsos oidores del inglés, que por ejemplo, tú les estás hablando y ellos no están entendiendo lo que tú le estás diciendo, pero ellos te siguen diciendo así. Ajá, pero ellos no te están entendiendo. ¿Y por qué una persona que no te está entendiendo te diría, oh, sí, y es, y hasta se sonríe cuando tú te sonríes y no te está entendiendo? Es para fingir que te está entendiendo. Eso pasa en el Evangelio. En el Evangelio hay muchísimas cosas, muchísima gente que ni entiende la Biblia, ni la estudia profundo, ni entiende la gramática de la Biblia, ni entiende el español, ni sabe de verbo, ni sabe de nada.
Y ¿sabe qué? Presumen de que saben de todo, son falsos oidores. Falsos seguidores, falsos oidores, y lo más grande es que se venden por la emoción, se venden como que son los mejores seguidores de Cristo. Por eso es que tienen que tener la emoción envueltos con ellos, porque aparte de la emoción no tienen más nada que presentar. Aparte del ruido, aparte de la bulla, aparte de las muletillas que siempre tienen en una conversación de 3 minutos, dicen 20 veces, gloria a Dios en una conversación de 3 minutos. En una predicación de 3 minutos dicen 20 gloria a Dios. Eso es para rellenar. Tienen pocas cosas que decir. Y no es que decir gloria a Dios no tenga énfasis. Pero si usted va a hablar, por ejemplo, del pecado, habla del pecado. No puede en 3 minutos decir eso. Eso decía el profesor esta mañana. Muchísimas personas que hablan y meten muchísimas muletillas. Y se ponen a hablar y vuelven. Diciendo, eso es una muletilla. Entonces no están usando palabras que son necesarias. En español también se usa mucho eso, porque en español hay palabras que usted usa de muletilla que no significan nada. Por ejemplo, decir, bueno, técnicamente, yo creería, usted puede quitar ese técnicamente de ahí, porque eso no sirve, eso no significa nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimos falsos oidores en Cristo, en la iglesia, y muchos falsos seguidores de Cristo. El verdadero seguidor de Jesucristo debe estudiar y leer las sagradas escrituras, debe meditar en ella, leerla en la mañana y meditar en lo que dice, en lo que hizo Dios. Yo estaba meditando en estos días, estoy meditando en estos días en Éxodo. Y yo no he pasado muchos capítulos, porque cada vez que leo un capítulo, encuentro tantas cosas en las que Dios hizo que yo me quedo meditando en eso y duro el día entero meditando. En estos días estaba meditando cómo Dios estuvo con Moisés y estaba meditando cómo Dios le dijo a Moisés y al pueblo cuando llegaron frente al Mar Rojo, le hizo que cogieran otro camino. Le dijo, cojan otro camino, desvíense, para que los egipcios crean que ustedes están huyendo y yo voy a endurecer el corazón de ellos para que ellos lo sigan a ustedes. Y yo encontré no sé cuántas veces la palabra yo voy a endurecer al faraón. ¿Saben quién endureció al faraón? Jesucristo. Endureció al faraón, Dios endureció al faraón, el Espíritu, Dios Trino, endureció al faraón. ¿Sabe qué? Yo estaba mirando cómo cuando Dios quiere hacer brillar su nombre, glorificar su nombre, Él endurece al malo. Y en una ocasión dice, yo escogí a Faraón para esto, para dar a ver mi poder. ¿Sabe qué estoy diciendo? Cuando Dios te quiere librar, cuando Dios está contigo, Dios va a hacer todo eso. Pero hay muchos falsos oidores. Hay falsos predicadores, falsos oidores, falsos estudiosos, falsos seguidores de Cristo, que no tienen el oído realmente refinados para oír a Dios. Y están simplemente fingiendo y haciendo mímica. Yo jugaba antes con el hijo mío, con Marcos. Yo jugaba, me divertía, hacía una diversión, hacía un relajo divertido para mí. Yo no sé si era tan divertido para él. Cuando Marco estaba pequeñito, pequeñito, siempre estábamos cantando y Marco casi no sé, él sabía muchos himnos, pero no se los sabía todos. Pero siempre yo lo veía cantando, como si estuviera cantando. Cantando. Yo decía, pero Marco está haciendo mímica. Y entonces, realmente Marco sabía muchos himnos desde pequeño que yo le cantaba para dormirlo y cantábamos en la iglesia, en el devocional de la casa. Pero yo entiendo que algunos no se lo sabía, pero quería participar. Entonces, hay mucha gente que está en la iglesia y está oyendo y está pensando escuchar, pero no entiende totalmente. Hay niños que están en YouTube, en Facebook, cantando cosas, balbuceando, que todavía no saben cantar. Y usted lo ve que están cantando un himno. Y por la música usted sabe qué himno están cantando, pero no están diciendo nada. Hay muchos creyentes en la iglesia que están llevando el ritmo, que llegan, cantan los himnos, pero ellos no están entendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque son falsos oidores. ¿Por qué son falsos oidores y falsos seguidores? Porque no le prestan atención al estudio profundo de la palabra de Dios y no van a salir de decir gloria a Dios y aleluya y no van a no van a salir de manipular la iglesia y decir el Espíritu está aquí. ¿Cuánto pueden sentirlo? Mira, déjame decirte, eso no es por sentimiento. Eso no es por sentimiento. Porque por sentimiento mucha gente deja a su pareja y dice, ya yo no siento nada por ti y se va. Y un día dicen, yo no siento nada por Dios, me siento más emocionante allí, que me saqué 1 millón en la loto o que encontré riqueza de aquel lado, encontré oro, diamante, y se van y dejan a Dios. No es por sentimiento.
tienes que conocer a Dios. ¿Y por qué te digo que no es por sentimiento? Basado en la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice Jesucristo? Que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Cristo a quien has enviado. Dice Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice la palabra de Dios. Vamos a buscar este verso que dice, y esta es la vida eterna, dice la palabra de Dios. Yo creo que está en Juan. Y esta es la vida eterna. Dice aquí, dice en San Juan 17:3. Dice en San Juan 17:3, dice como sigue, mírenlo aquí, lo leemos. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sabe qué está diciendo Jesucristo ahí? Que nos vamos a pasar la vida eterna conociendo a Cristo, conociendo a Dios, conociendo a Dios, conociendo a Cristo. Es conociendo, conociendo y maravillándonos y glorificándole y gozándonos por la gloria de Él. Pero ¿cómo tú glorificas a alguien que tú no conoces? ¿Cómo tú le glorificas? Si tú no conoces lo que hizo Michael Jordan, lo que hizo Magic Johnson, lo que hizo, lo que hacen los peloteros de Grandes Ligas, Sammy Sosa, lo que Mark Maguire, lo que hicieron todos esos peloteros, lo que hacen los cantantes, lo que hacen los artistas, lo que hacen los músicos. Si tú no conoces lo que ellos hacen, ¿cómo lo vas a alabar? Por eso mucha gente solo se mantiene diciendo gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, pero no pueden decir más nada, porque no se meten en la palabra a conocer a Dios. Decíamos entonces que crucificar, ya dijimos lo que no implicaba mortificar el pecado, que ahora decimos lo que implica mortificar el pecado. ¿Qué implica mortificar el pecado? Implica la abolición, oigan eso, la abolición y destrucción de cosas que nos atraen. Usted tiene algo que le atrae para pecar, corte con eso. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala de ti y échala, porque mejor te es entrar al cielo sin una mano que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está hablando ahí está haciendo ahí una metáfora, pero está diciendo la palabra que mortificar el pecado implica y consiste, ¿saben qué? En que usted aparte cosas de su vida que usted sabe que usted es débil con esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que hay pecados que son sagrados para mucha gente. Hay mucha gente que tiene pecados sagrados, que no los toca, que no los toca. Es como aquella persona, yo tengo una amiga que sabe que es diabética tipo 2, pero diabética agresiva, y sabe que el helado le hace daño, y no se compra un helado de dietético, no, se compra el helado de la persona que son normales, y cada noche antes de acostarse se tiene que comer el helado. Y entonces, el ejemplo o la excusa que mi amiga me da es que me dice, no, hermano Carlos, es que yo me como el helado por si el azúcar me baja, por si acaso. Oiga eso, ella se la sube, por si le baja, que no le baje demasiado. Ella se sube el azúcar. Entonces, yo no entiendo. Tengo otro amigo que es diabético, pero diabético agresivo o mortal. ¿Y sabe qué? Él dice que él no come nada de dieta y come todo lo que es normal. Nada que diga dieta, él lo aborrece. Él lo aborrece. Yo he ido al supermercado con él y yo creo que él se va a acercar al aceite que dice que es de dieta y al azúcar que es de dieta y eso, y él anda muy lejos. Y yo, como andaba con él, pensaba que esa era la ruta de él. Pues yo cogí esa ruta y me quedé solo porque él cogió la otra ruta. Me dice, no, hermano, no me lleve por la ruta de nada diabético. Yo como todo normal. Entonces come todo normal y se bebe la pastilla. Oiga eso, como la pastilla está ahí, no sabiendo que la pastilla lo destruye. También lo destruye, come normal, pero se bebe la pastilla. Amados hermanos en el Señor, debemos que conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, no vamos a glorificarle como debe ser. Y estoy poniendo los ejemplos de mis amigos que tienen el caso de diabetes. ¿Saben por qué? Porque nosotros muchas veces sabemos que una cosa nos hace daño, que una cosa nos tienta y no las apartamos. No apartamos esa cosa, no apartamos las cosas que nos tientan de nosotros, no apartamos las cosas delante de las cuales somos débiles, sabiendo nosotros que nos hacen daño.
Hay mucha gente, mucha pareja que se pone a coquetear por teléfono con gente que no son su pareja y coquetean por Facebook, y coquetean por texto y coquetean. Eso es coqueteo, eso es calentando oídos de personas que tú no debes calentar. Tú debes calentar el oído de tu marido o el oído de tu esposa. Tú no tienes que estar durando 3 y 4 horas, a menos que no sea con un consejero, con tu guía espiritual y que estés buscando consejos para mejorar tu vida, tu familia, etcétera, etcétera. Pero en conversaciones que son necesariamente, que no son espirituales, que son carnales. Entonces hay gente que no se aleja de la tentación. ¿Y qué termina? Termina cayendo en su propia concupiscencia. En segundo lugar, vamos a leer algunos versos. Queremos leer algunos versos. Esto no implica, recuerden que no debemos abolir totalmente ni destruirlo, sino alejarnos de muchas cosas que nosotros amamos. En segundo lugar, la mortificación del pecado consiste únicamente en evitar, perdón, la mortificación del pecado, perdón. En segundo lugar, estoy hablando del número 2. La mortificación del pecado consiste o implica la acción del Espíritu Santo de Dios en esa obra, sin cuya ayuda nuestros esfuerzos son inútiles. ¿Qué dice Zacarías 4:6? Leemos este texto, Zacarías 4:6. ¿Qué dice? Vamos a ver Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Vamos a verlo. Aquí está, Zacarías 4:6 arriba. Zacarías 4:6, ok. Leemos el 4:6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza que tú pongas, no es con esfuerzo que tú pongas, no es con sacrificio. El Espíritu de Dios tiene que obrar ayudándote para que así sea. ¿Qué dice también Romanos el capítulo 8, verso 13? Vamos a ver qué dice Romanos el capítulo 8, verso 13. Tomen nota que este estudio se queda grabado. Usted lo puede volver a ver, no en Zoom, pero está en Facebook y en YouTube también. Lo puede buscar mi canal, Carlos Díaz, ahí están. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne o mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alabados el nombre de Dios. Ahora, en tercer lugar, la mortificación del pecado implica la ruina de su dominio. O sea, el pecado no nos domina más. Romanos 6, 12 al 14. Romanos capítulo 6, verso 12 al 14. La mortificación del pecado implica la ruina del pecado, no el poder del pecado. Porque si no mortificamos el pecado, si no lo castigamos, el pecado va a seguir reinando en nosotros. Y al seguir reinando en nosotros, nos va a gobernar, nos va a sugerir, nuestro corazón perverso nos va a sugerir qué hacer. Pero si nosotros lo mortificamos y lo castigamos, entonces ya Él no nos va a gobernar. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Ahora miren qué dice el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, Él no debe ser el rey, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y los miembros de ustedes a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará, no tendrá señorío, no será el Señor de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow, qué bueno sería eso, que lo lea mucha gente, que hablan todavía, que lo lean los judíos mesiánicos y muchísima otra gente que creen todavía que es por la ley, que no es por la fe y no es por la gracia. Eso también están en un camino de error y enseñando error, ciegos, guías de ciegos. Entonces, pero eso está claro, no hay que discutir con eso, solo hay que leer. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí, en un buen juzgado, en un juicio, uno diría, no más preguntas, su señoría. La Biblia lo dice todo. Pero hay gente que insiste todavía en guardar cosas, en guardar días, en esforzarse para acá, para allá, en hacer ritos que eran simplemente símbolos de lo que había de venir. Llegó Cristo y no lo conocieron, lo crucificaron y ahora quieren decir
que quieren juntar la gracia y la ley. Jesucristo dijo que la gracia y la ley no se pueden juntar. ¿Saben por qué? Porque dijo que no se puede poner vino nuevo en odre viejo. La ley es un odre viejo. El judaísmo es un odre viejo. Es un envase de cuero, pero está viejo. Cuando tú le echas el vino nuevo y se fermenta, ¿qué va a pasar? Cuando el vino se fermenta, explota el envase, no lo aguanta. Y Cristo dijo eso del evangelio, de la gracia, que al crecer el judaísmo no lo iba a aguantar. Pero ahora vienen los judíos mesiánicos a querer envolver la iglesia. Ya Cristo dijo que ustedes no iban a poder contener la iglesia, que la iglesia era como una semilla de mostaza que creció y creció y creció y fue la más grande en donde los pájaros anidaban. Fue la más grande de todas las hortalizas. No pudieron. Pero Cristo dice también, no solamente que no puedes poner vino nuevo en odre viejo, también hay otra palabra que Cristo dice queriendo decir que el judaísmo y la ley no podrían contener a la iglesia viviendo por la gracia en Cristo Jesús. Cristo lo enseñó. Pero seguimos. A menudo me salgo para responder ciertas inquietudes. Sigue a Cristo, no siga religión. Sigue a Cristo Jesús y su palabra. En cuarto lugar, la crucifixión, la crucifixión implica así la ruina. Ya leímos Romanos 6, 12 al 14 y Mateo 5, 29 para aquellos que toman nota también pueden anotarlo. En cuarto lugar, la crucifixión o la mortificación del pecado implica el debilitamiento gradual del poder de pecado. Vimos que la muerte en la cruz fue lentamente, fue una muerte lenta y prolongada, duró muchas horas ahí. Y las personas crucificadas, como Cristo y los ladrones que estuvieron crucificados y todo aquel que crucificaba a Roma antes, se iba debilitando, debilitando, debilitando. Así debemos crucificarnos con Cristo para que el poder del pecado se vaya debilitando en nosotros. Vamos a ver qué dice 2 Corintios, el capítulo 7, verso 1. Se lo ponemos en pantalla. 2 Corintios, el capítulo 7, verso 1. Nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 7, verso 1, de la manera que sigue. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 4:6? 2 Corintios 4:6. Vamos ahora a 2 Corintios, el capítulo 4 y el verso 6. Leemos allí el verso 6 del capítulo 4 de Corintios. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Del conocimiento de la gloria de quién? De Dios. ¿En la ley? No, en la faz de Jesucristo. De manera que debemos que conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer al Espíritu, conocer su palabra más cada día para que se vaya debilitando el poder del pecado en nosotros. Eso es mortificar el pecado. Número 5, y es el último principio. Dimos que mortificar el pecado implica alejarnos de muchas cosas que son debilidades para nosotros. Si el comer carne te es ocasión de caer, pues no la coma, dice el apóstol Pablo. No la coma. Si el beber vino te es ocasión de caer, pues no te vaya a meter a un lugar donde se está bebiendo vino. Si el baile es tu tentación, pues no te metas a un lugar donde bailan. Si la comida es tu tentación, no te metas a un buffet, porque ahí está tu tentación. Huye de tus tentaciones. Vimos eso. En segundo lugar, vimos que mortificar el pecado implicaba que el Espíritu tenía que hacer una obra en nosotros. En tercer lugar, vimos que mortificar el pecado implicaba la ruina de él y que él no reinaba en nosotros, sino Dios ahora. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Y en cuarto lugar, vimos que la crucifixión o mortificación del pecado implica que se vaya debilitando gradualmente el pecado a medida que vamos conociendo más a Dios. Eso debe pasar. Hay algunas personas que dicen, a medida que voy conociendo más a mi esposa, me voy enamorando más y más y más y más. Algunos dicen, a medida que la voy conociendo, la voy aborreciendo más. Bueno, pues déjeme decir, a medida que uno va conociendo a Dios, uno va amando más a Dios porque Dios es maravilloso, es hermoso, es inmenso, es glorioso, es santo, tiene todo, es admirable, es eterno, es todo lo bueno, todo lo puro, todo está en el Evangelio de Dios y en Dios y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo.
No va a pasar, no se va a frustrar como se puede frustrar con la persona. Se puede frustrar con nosotros los seres humanos que cambiamos de hoy para mañana. Ahora, en último lugar, la mortificación o crucifixión de la carne y del pecado implica la aplicación de todos los medios y ayudas que tiene la palabra de Dios y Dios mismo para nosotros. ¿Cuáles son los medios que tiene la palabra de Dios para nosotros? Muchos. Dios tiene muchos medios para que nosotros podamos mortificar el pecado. Y lo dijimos al principio, tiene la oración, el ayuno, buscar la santidad, buscar intimidad con Dios, la lectura de la Biblia, la reunión con los hermanos, la asistencia a la iglesia. Y cuando digo reunión con los hermanos, reúnase con hermanos donde quiera, en las casas, en las células, en los negocios. Se va a beber un café, es mejor que se lo beba el café con 2 o 3 hermanos. O sea, dice la palabra en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. Pero si tus amigos de beventina son los impíos, más que los creyentes, todavía tu camino está en raíz de amargura. Todavía tú no estás siguiendo a Dios. Si tú no tienes 2 o 3 buenos creyentes que son amigos con los que compartir, y tu mundo de compartir tragos y cosas así son los impíos, tienes que examinarte. Tienes que examinarte porque Dios no tiene amigo ni allegado. Dios es padre y tiene hijo. Tienes que examinarte. Si eres hijo de Dios, vas a preferir a tus hermanos. Dios te bendiga, Dios te guíe y que el Señor te ayude a mortificar el pecado y que igualmente me ayude a mí a mortificar el pecado y que la gracia de Dios esté en nosotros y que nuestra alma regenerada o nuestras almas regeneradas puedan seguir creciendo y aborreciendo el pecado, fortaleciéndose en el conocimiento de Dios para que se vaya debilitando el reinado que el pecado tenía en nosotros antes de que el Señor nos diera vida. Como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ya no más. El pecado no se enseñoreaba de nosotros, pero tenemos que mortificarlo. La semana que viene vamos a hablar sobre el tema identificando los deseos carnales más queridos, que tiene que ver eso para ayudarnos a mortificar el pecado. Identificando los deseos carnales más queridos. La semana que viene compartiremos eso, Dios mediante. Buenas noches para todos los que están conectados por cualquier vía. Dios te bendiga. Padre, gracias en esta noche. Bendícenos, fortalécenos, ayúdanos a saber que no dependemos de nosotros, no dependemos de nuestro esfuerzo y no dependemos de nuestras obras. Ayúdanos a saber que la salvación ni se gana, ni se merece, ni se compra, ni se hereda. Y que tú no nos debes nada. Que todo lo que nos ha dado y recibimos de ti, lo recibimos por gracia, por tu gran misericordia. Y que debemos vivir, la única razón de nosotros es vivir para tu gloria, para glorificarte y gozarnos en tu gloria. El gozo tú nos lo permites en tu gloria. Permite que nos gocemos en tu gloria, no con el mundo, no con las cosas del mundo, no con los deseos de la carne, sino en la gloria de Dios. Ese gozo entonces es bueno. Ese gozo es completo, es perfecto, porque se deriva de que una criatura tuya se goza porque tu gloria es inmensa y es preciosa. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante.